El Madrid de Xavi vuelve a brillar sin Mbappé. El Manchester City mete miedo y deja en evidencia a la Juve. Erling Haaland llegó a 300 goles con solo 24 años y el bicho rompe el banco. Las absurdas cifras del nuevo contrato de Cristiano. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Vamos cerrando la semana de cortita y al pie y cerramos también la fase de grupos del Mundial de Clubes, así que voy a empezar con eso, pero antes agradecerles a todos ustedes que se han suscrito al canal, que van dejando su like, que dejan sus comentarios. Eso ayuda evidentemente a crecer el canal, pero además, cortita y al pie, en las últimas 2 semanas se ha convertido en podcast de audio también. Ya estamos en Spotify, ya estamos también en Apple Podcast, estamos también en YouTube Music. Si se les ocurre alguna otra plataforma donde tendría que estar cortita y al pie, déjenme en los comentarios aquí en YouTube y vamos expandiendo el contenido. Así que gracias a todos ustedes. Pero bueno, les decía, cerramos la semana y cierra la fase de grupos del Mundial de Clubes y había mucha tensión por ver al Real Madrid. Bueno, más temprano, y ese grupo lo voy a tocar un poquito más adelante, ese duelo entre Manchester City y Juventus, porque eran finalmente 2 campeones de Europa, 2 equipos con pedigrí en el viejo continente, pero el Madrid se enfrentaba al Salzburg y siempre hay expectativa por ver al Madrid, más allá cuando apenas hemos visto algunos destellos o algunas pistas de lo que puede ser el Real Madrid de Xabi Alonso. Y yo encontré en este partido, que el Madrid gana 3-0, cosas bastante interesantes. Es la primera vez, por ejemplo, en este Mundial de Clubes que se anima Xabi Alonso a jugar con 3 hombres en el fondo. Tampoco es algo que haya ensayado mucho Carlo Ancelotti, no es algo que creo se acostumbre de Ancelotti, y en el Madrid en los últimos 2 años al menos no tenía como para jugar con 3 centrales. A veces no tenía ni para jugar con 2. Así que va recuperando efectivos Xabi Alonso y dijo, a ver, a mí me gustó mucho el primer tiempo del Madrid, jugando en el fondo con Tchouaméni como central. Para los que criticaban a Carleto que pusiera al francés en esa posición, aparentemente le ha gustado a Xabi Alonso dejarlo ahí. Tchouaméni en el centro, Rüdiger por la derecha y Dinhausen por la izquierda como centrales. Carrileros, Trent Alexander-Arnold, Fran García, y en la mitad de la cancha Valverde, Güler y Bellingham. Aunque esto creo era más cuando se defendía el Madrid. Cuando se defendía el Madrid bajaban Alexander-Arnold y García, formaban una línea de 5. Había 3 mediocampistas, Güler o de derecha a izquierda, si lo quieren ver, Bellingham, Valverde y Güler, porque Valverde jugó en el medio, y adelante Vinicius y Gonzalo García, que ha sido la gran novedad en este Mundial de Clubes. Y cuando atacaba el Madrid, según lo que yo vi al menos, Bellingham se soltaba mucho más. Era ese tercer hombre en el ataque. Así que una especie de 3-4-3 en ataque, un claro 5-3-2 cuando se defendía el equipo de Xabi Alonso. Comenzó muy bien. El primer gol llega cortesía de Vinicius sobre el minuto 40, pero el Madrid había dominado realmente la primera mitad. Es un pase excepcional de Jude Bellingham y la definición de Vinicius es perfecta. Más adelante, ya sobre el descuento, llega un gol de Valverde con una lindísima jugada de Vinicius, pisando el balón, dejándoselo. Parecía como esos tiros de pool, de billar, donde le pegas abajo a la bola y se queda, o le pegas a media altura, pero hacia abajo, y se queda firme después de golpear la otra. Bueno, así le dejó la pelota Vinicius a Valverde para que el uruguayo marcara el segundo. Y la verdad es que el segundo tiempo el Madrid especuló bastante con el resultado. Los cambios los hizo un poquito tarde, o los hizo ya cuando sentía que el partido estaba sentenciado. Xabi Alonso terminó al 67 haciendo ingresar a Rodrigo, a Jacobo y a Luka Modric, sacando a Vinicius, a Rüdiger y a Arda Güler. Y ya sobre el final, al 74 metió a Ceballos y al 82 metió a Brahim Díaz. Pero digamos que casi a los 70 minutos ya tenía el partido bastante sentenciado y se quedó con ese 11 que le gustó mucho. A mí me gustó mucho. El segundo tiempo un poco más especulativo del Madrid. Y la cereza al pastel, o al helado, se la puso Gonzalo. Un chico que había dejado muy buenas sensaciones en los primeros 2 partidos. Aquí se combinó muy bien. Y para rematar, marca un golazo picándoselo al portero para sentenciar ya el partido con un 3-0. ¿Qué reflexiones para mí deja este Madrid? Una, y es algo que estoy seguro se va a hablar mucho en la prensa en este día y también el fin de semana, es ya van a comenzar a haber planteamientos de si el Madrid juega mejor sin Mbappé. Es válido plantearse que el Madrid en estos partidos, quitando sobre todo el primer tiempo de su primer partido en el Mundial ante el Al Hilal,
ha jugado un buen fútbol, ha jugado un fútbol colectivo interesante, se han asociado bien los hombres de adelante sin estar Kylian Mbappé disponible. Para mí es un debate estéril. Yo creo que el debate tiene que ser encarrilado por otro lado. El debate, y yo lo he venido diciendo hace tiempo, uno de los principales retos de Xabi Alonso es hacer que convivan muy bien en una cancha, se complementen y no compitan entre ellos Kylian Mbappé y Vinicius, porque los dos están ligados, sus futuros están ligados al Real Madrid. Yo estoy seguro, en el caso de Vinicius, por lo menos 2 años más, si no más, y Kylian Mbappé no se va a ir del Madrid pronto. Así que ese es el reto. La pregunta no es si juega mejor sin Mbappé, la pregunta es cómo hacer que juegue mejor el Madrid con Mbappé en la cancha y con Vinicius en la cancha. Ese es el gran reto de Xabi Alonso. ¿Lo podremos ver en este Mundial? Probablemente sí. Puede regresar Kylian Mbappé, será un muy buen momento antes de empezar la temporada. Dicho esto, yo sigo convencido de que el futbolista más importante del Real Madrid a partir de ahora, la próxima temporada completa o incluso hasta desde el punto de vista de liderazgo, se llama Jude Bellingham. No es que hace un partido exuberante el jueves, pero hace un partido más que correcto en recuperación de balón, aparece en todos lados de la cancha, se siente protagonista cuando el técnico le da la responsabilidad de trasladar la pelota de un lado de la cancha al otro, de asociarse, pero también de llegar a rematar. Creo que vemos el mejor Jude Bellingham. Y yo creo que es el jugador más importante del Madrid, además porque para mí, desde Sergio Ramos, el Madrid no tenía un jugador con ese perfil de líder que tiene Jude Bellingham. Llámeme loco, pero creo que el Madrid, tras la salida de Sergio Ramos, no ha tenido un futbolista con esa personalidad en la cancha, con esa capacidad múltiple de rematar, de defender, de asociarse, de leer el juego. En esto, evidentemente, es superior a Sergio Ramos, que más allá de lo grandísimo jugador que era, no dejaba de ser un central. Bellingham, por su rol y por el que tenía en el Dortmund y por el que ha tenido variable en el Madrid, tiene otras capacidades y tiene otras características. Pero, en resumen, el Madrid se vio muy bien. Se va a citar con la Juve. Eso ya no... no es que no dependía del Madrid. Si el Madrid era primero de grupo, ya sabía que se iba a enfrentar a la Juve, pero el Madrid salió a ganar su partido, lo hizo bien contra el Salzburg y en ese grupo terminó clasificando el Al Hilal, que le ganó 2-0 al Pachuca, así que el Salzburg se quedó fuera y los árabes avanzan a la siguiente fase. Me llama la atención lo de Simone Inzaghi. Viene de perder goleado contra el Paris Saint-Germain dirigiendo al Inter. En su primer partido se enfrenta al Real Madrid y ahora le va a tocar nada menos que el Manchester City. ¿Qué inicio de era en el fútbol árabe para Simone Inzaghi? Pero bueno, el Madrid gana, gusta para mí, sobre todo la primera mitad, pero el verdadero termómetro vendrá ni siquiera en los octavos de final. Yo creo que debería ganarle a la Juve. Será más adelante cuando veamos de qué está hecho este Madrid de Xabi Alonso. Y cuando digo que el real termómetro de Madrid no va a ser la Juventus, y ojo, mañana la Juve da la sorpresa, le gana al Madrid, me van a matar en redes sociales y me van a matar aquí en los comentarios de este podcast, pero yo no lo creo. Yo no veo a la Juve compitiendo a ese nivel. Y hace ya una semana les vengo diciendo, la Juve había ganado sus 2 partidos contra el Casablanca, se vio muy bien, había ganado sus 2 partidos goleando, y yo les decía, yo no le creo a la Juventus. Sí, qué bien, arrancó siendo un equipo goleador, que no es una característica de la Juve ni con Tudor, ni lo fue con Allegri, ni lo ha sido con los últimos técnicos que han pasado por ahí, ni mucho menos con Thiago Motta. Algo de esperanza había ahí. Pero aquí viene la otra parte que no entiendo. Sale Igor Tudor con un equipo que yo no sé si es su equipo titular, pero para lo que habíamos visto en el Mundial de Clubes es su equipo alternativo. Se guardó a Francisco Conceição, se guardó a Kenan Yildiz, el turco, que para mí es el futbolista más talentoso de la Juventus, y no apareció Kolo Muani. Apareció Vlahovic, apareció Koop Meiners, apareció Nico González. Ninguno tuvo un buen partido. No tuvo un buen partido nadie en la Juventus. Kalulu regala un gol increíble. El Manchester City comienza ganando con un lindo gol de Doku tras un pase de Ait Nouri, uno de los fichajes nuevos de Pep Guardiola para este City, que sí, está bien, el City gasta lo que quiere y trae los jugadores que quiere. Yo he tocado ese tema varias veces. No siempre eso garantiza el éxito. El gasto lo hizo y tenía varios de esos jugadores, salvo Rodri, la temporada pasada, y le fue mal. Pero bueno, es mucho más fácil, mucho más sabroso tener los recursos que tiene Pep Guardiola. Ait Nouri hizo un muy buen partido, le pone esa asistencia de Doku para el primer gol. Después llegó de casualidad, diría yo, el empate de Koop Meiners por un error de Ederson, y a partir de ahí
Bueno, llegó el autogol, ya les decía, de Kalulu, increíble, increíble, no sé qué quiso hacer. Y el segundo tiempo fue la destrucción absoluta de la Juventus. Marcó Haaland un gol casi sin querer, una definición bastante pobre, le pega con una pierna y le rebota en la otra. Marcó Foden en casi un entrenamiento dentro del área de la Juve, y luego el gol de la fecha, que fue el de Savinho, un zapatazo espectacular. A mí el City me encanta con Savinho y Doku por las bandas. Yo no le movería a eso si fuera Guardiola. Son dos futbolistas que desequilibran como... Yo no creo que haya muchas parejas de futbolistas en el mundo que puedan partir jugando como extremos en un mismo club y ser tan desequilibrantes. Bueno, si jugara el Madrid con Vinicius y Mbappé, cada uno por una banda, o el Barça, en este caso con Lamine Yamal y Rafinha. Pero para de contar, no hay muchos más que tengan esa capacidad, con dos futbolistas de esa capacidad. Pero no sé si la nota es el City o la Juve. La Juve, a mí se me hace insólito que se haya guardado a los futbolistas con más descaro, con más calidad que tiene, pero es un poco la historia del fútbol italiano, que no cambia y que se refleja también en la elección del técnico, entrar a Gennaro Gattuso, cuando evidentemente era una papa caliente el banquillo de la selección. En Italia parece que no se quiere premiar al talento, parece que no se quiere premiar el descaro, o no se le quiere dar una oportunidad a la fantasía, a la creatividad con la pelota en los pies. Yo insisto, Kenan Yildiz entró después y dio una asistencia magnífica para Vlahovic. Está bien, tiene 20 años. Bueno, tiene 17 Lamine Yamal también. Erling Haaland se cansó de marcar goles con menos de 20. Y así podemos ir repasando una cantidad tremenda de futbolistas que siendo muy jóvenes, Savinho tiene 20 años, reciben la oportunidad. Eso es la parte que no entiendo de la Juve. Y del lado del City, bueno, voy a ser justo o voy a ser congruente con mis argumentos. Tampoco la Juve es el mejor termómetro. Y los otros dos equipos del grupo no lo eran. Pero ya se ve algo distinto de este City. Yo se los vengo diciendo hace un tiempo. En el fichaje de los jugadores hay una diferencia en cómo plantea las cosas Pep Guardiola. Cuando fichas a Cherki, cuando fichas a Marmoush, cuando fichas a Savinho, que lo fichó hace prácticamente un año, Doku quizá tiene un poco más que un año, son futbolistas muy hábiles con los pies y a los que no les va a pedir, no les va a poder pedir Guardiola pasar siempre la pelota primero. Yo no creo que ese sea el objetivo. A mí este City me gusta lo que he visto y ahora lo veremos en la siguiente fase ante el Al Hilal. Última nota sobre el Mundial de Clubes antes de cambiar de tema, y es que, como les anticipaba, quedó una llave bastante accesible para alguno de los equipos. De un lado tienes al Inter, tienes al City y tienes al Chelsea, más los brasileños que han jugado un fútbol espectacular, 3 de los 4 brasileños, y del otro lado tienes, entre los gigantes europeos por lo menos, tienes al Paris Saint-Germain, tienes al Real Madrid y tienes al Bayern Múnich. Tienes 3 equipazos y por ahí está el Inter Miami, por ahí está Monterrey. La Juve, yo honestamente no cuento con que vaya a hacer más que disputar su partido de octavos de final. Y tienes a Flamengo, que ha dejado también buenas sensaciones. Así queda el cuadro del Mundial de Clubes con una llave muy cargada de potencias y otra un poquito más tranquila. El City se encuentra con el Al Hilal y el Real Madrid se medirá con la Juve. Ya les decía que Erling Haaland marcó su gol número 300. No ha tenido el mejor Mundial de Clubes. No ha estado fino, no ha tenido esa capacidad quirúrgica de definición que le caracteriza en su carrera. No solo en el Manchester City, sino a lo largo de su carrera, que aunque tenga 24 años ya es bastante larga. Debutó con 17, tiene ya 7 años marcando goles de todos los colores y con todas las camisetas, y con equipos grandes y no tan grandes. No ha tenido su mejor Mundial de Clubes, pero no deja de ser notable la cantidad de goles. 300 goles en, escuchen bien, 370 partidos. Y esto es contando también los partidos con la selección noruega, que no es una selección donde encuentre mucho más talento a su alrededor. Por ahí está Odegaard, por ahí está Sorloth, pero en líneas generales es una selección a la que le cuesta competir. Solo para poner un poquito en comparación, ¿no? con jugadores que ya a una altura importante de su carrera suman una gran cantidad de goles, y por ahí podríamos empezar a proyectar e imaginarnos dónde puede terminar Erling Haaland. Bueno, Cristiano Ronaldo, para marcar su gol 300, necesitó 554 partidos. Casi 200 partidos más de los que
necesitó Erling Haaland para llegar a 300 goles. Messi necesitó 418, llegó a esa cifra un poco más rápido, y Kylian Mbappé un poco menos, 409 partidos, un número no tan lejano a los 370 partidos de Haaland para llegar a 300 goles. Pero aquí está el truco, la clave. Sí, es impresionante marcar esa cantidad de goles y como ven, ninguno de los grandes goleadores de esta última década y media lo había hecho tan rápido. Pero quizás es más difícil hacer la otra cantidad de goles para llegar a los números de estos monstruos cuando estás en la etapa final de tu carrera o en la etapa más madura de tu carrera. ¿Qué tiene de ventaja Erling Haaland? Que, bueno, Erling Haaland difícilmente, salvo que su nivel decaiga mucho, va a dejar de estar en un equipo importante en el fútbol europeo y difícilmente va a dejar de competir largo en las competencias internacionales, en los torneos internacionales y, por supuesto, va a ser siempre competitivo en las ligas. Eso está a su favor. Y de Erling Haaland hay que decir que con el City tiene menos de la mitad de esos goles, de esos 300 goles. Marcó con el Molde, marcó con el Salzburg, marcó con el Dortmund. Estamos hablando de el Salzburg sí, dominaba en la liga austríaca, pero estamos hablando de equipos que en torneos internacionales normalmente no llegaban lejos y aún así sumó una gran cantidad de goles Erling Haaland. Yo le he visto un decaer en la última temporada, no le he visto esa capacidad, o no al menos lo que nos mostró en la primera campaña con el City, esa capacidad fría de definir, de no perdonar, eso que ha caracterizado a grandes nueves como ha sido Harry Kane, como ha sido Luis Suárez, como ha sido, por poner otro nombre, Robert Lewandowski, porque creo que por ahí podríamos un poquito meter a Erling Haaland en esas comparaciones. No lo veo tanto con el estilo de Cristiano, quizá con Cristiano un poco más, para nada comparable con el perfil, las características de Kylian Mbappé o de cualquier otro jugador que sea mucho más hábil con la pelota en los pies. Es un definidor, es un matador del área, Erling Haaland, y tiene que recuperar esa sensación, que no es que la haya perdido, hizo 32 goles antes de llegar al Mundial de Clubes en la temporada con el Manchester City. No es una cifra baja, tomando en cuenta además que la temporada del City no fue buena. Pero, bueno, es imposible para el aficionado no empezarse a imaginar hasta dónde puede llegar Erling Haaland. Y yo creo que va a llegar muy lejos. Luego habrá que evaluar su carrera en cuanto a los triunfos a nivel de selección, si en algún momento Noruega va a ser relevante en el plano europeo, como para competir en una Euro, por ejemplo, difícilmente va a competir en un Mundial. Si se va a mantener muchos años en el City y el City va a poder volver a reinar en Europa, si va a volver a reinar en la Premier, eso me parece que es mucho más probable. Y en cuanto a goles, dependerá de varios factores, pero hay uno que tiene ganado, me parece, Erling Haaland, que parece un tipo extremadamente profesional y extremadamente dedicado a cuidarse físicamente, y eso es gran parte de la clave. Aún así, esos nombres que mencioné antes, sobre todo Cristiano y Messi, también han tenido cierta fortuna. Se han cuidado, quizá de manera mucho más vehemente Cristiano. Messi no creo que no se cuide, pero quizás se relaja un poquito más. Pero creo que no hay nada que decir, no hay nada que tachar de la parte física de Leo Messi en su carrera, y bueno, ni hablar de Cristiano Ronaldo. Pero han tenido fortuna, no han tenido grandes lesiones, ninguno de los dos. Y eso no pasa tan seguido en el fútbol. Así que 300 goles en 370 partidos es una locura, pero de ahí a proyectar números similares a los de Cristiano, que tiene casi 900 goles en alrededor de 1.100 partidos, es muy difícil. Y voy a cerrar este cortita y al pie antes de irnos de fin de semana. Habrá Mundial de Clubes el fin de semana, por supuesto. Se descansa viernes, pero sábado y domingo ya arrancan los octavos de final. Y voy a tener el lunes tempranito resumen de lo que sea el fin de semana del Mundial de Clubes. Pero quiero cerrar con algo que, bueno, ayer dábamos la nota. Fabrizio Romano aseguraba que Cristiano estaba por firmar de nuevo con el Al Nassr, pero el diario The Sun, y no voy a decir que son ciertos, no voy a tomarme como ciertos los números, pero como ejercicio me parece interesante que los repasemos. El detalle, supuesto detalle del nuevo contrato de Cristiano Ronaldo. Bueno, en el fútbol a la mayoría de los jugadores que se van haciendo viejos normalmente se les paga menos. Eso no aplica para Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a sus 40 años ha conseguido un aumento sustancial de sueldo en el fútbol árabe. Va a volver al Al Nassr y de los 200 millones de dólares aproximadamente que cobraba por temporada, Cristiano va a pasar a cobrar casi 250 millones por temporada. Firmó hasta 2027. Esos son 500 millones de dólares asegurados por 2 temporadas a sus 40 años. Insólito, increíble. Ahora,
hay más, hay otras cifras que acompañan el contrato y que tienen que ver con varias circunstancias. Por ejemplo, Cristiano tiene un bono de firma por firmar este nuevo contrato de $34 millones. Solo para poner un punto de comparación con alguien que está en una etapa similar de su carrera y que también se fue de Europa. Hace poco se revelaron los salarios para esta temporada de MLS y Leo Messi gana alrededor de $20 millones. $34 millones va a ganar Cristiano solo por firmar este nuevo contrato con el Al Nassr. No para esto ahí. 5 millones si gana la Bota de Oro. $10 millones si gana la Liga. $10 millones si gana la Champions de Asia, que todavía no ha podido ganar. Tampoco ha podido ganar la Liga con el Al Nassr. Escuchen esta. $110,000 por gol. Es decir, ya le pagan $500 millones por 2 temporadas a un futbolista que vive de los goles, pero además los árabes lo quieren consentir un poco más y le tiran $110,000 cada vez que haga un gol nuevo. Que si hace alrededor de 100, en estos 2 años ha hecho alrededor de 100, se ganaría 11 millones más. En total, $55,000 por asistencia. Esos son los números. Y esto a mí me deja una reflexión. Primero, Cristiano se ha ganado todo lo que le paguen. Eso sin duda alguna, porque representa mucho más que los 90 minutos que entregan una cancha cada vez que se pone el uniforme del Al Nassr. De hecho, eso termina siendo lo de menos. Y tan es lo de menos que si el Al Nassr realmente quisiera ser competitivo, ¿no les parece que podría invertir varios de esos millones en seguir reforzando el plantel con otros jugadores que no sean Cristiano Ronaldo? Un equipo que está haciendo esta renovación de Cristiano, pero que todavía no tiene técnico, porque echó a su técnico recientemente, a Stefano Pioli, todavía no ha designado a un sustituto. Pero bueno, si el Al Hilal fue a buscar al técnico subcampeón de Champions, quiero pensar que el Al Nassr tendrá algo entre manos. Pero voy otra vez a lo mismo. ¿Necesita el Al Nassr para ganar, pagarle todo ese dinero a Cristiano? No, el Al Nassr necesita pagarle todo ese dinero a Cristiano para que se quede feliz en Arabia, para que cumpla su cometido, que es seguir siendo la cara de la Liga Árabe y tratar de seguir llamando la atención hacia un país que pretende ser escenario de la Copa del Mundo en 2034. Esa es la razón. No pone más millones en el sueldo de Cristiano o en los bonos para que el equipo compita mejor, porque para eso podría distribuir de otra manera esa riqueza. La intención es que Cristiano se quede y se quede feliz. Y parece que Cristiano es feliz en Arabia. ¿Quién no sería feliz donde sea ganando $500 millones en 2 años? Se lo tiene merecido Cristiano Ronaldo, pero a mí no me deja de volar la cabeza leer y escuchar esos números para pagarle a un futbolista. En fin, esto fue Cortita y al Pie. Gracias por la compañía, gracias por la sintonía a todos ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Recuerden que Cortita y al Pie está en Spotify, está en Apple Podcast. Vamos a seguir hablando del Mundial de Clubes seguramente. Más notas de NBA cuando sigan produciéndose cambios, movimientos. Es una etapa interesante de la NBA. Béisbol de Grandes Ligas, ya se acerca también pronto el Juego de las Estrellas. De todo lo que llame la atención. Las notas más interesantes las van a encontrar aquí en Cortita y al Pie todos los días de lunes a viernes, muy temprano en YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts por ahora. Gracias y hasta la próxima. Cortita y al Pie.